En el mundo del crimen organizado, la victoria más grande no es traficar una tonelada de polvo blanco sin ser detectado. La verdadera victoria es lograr que quienes deben perseguirte terminen trabajando para ti, no como enemigos, sino como aliados silenciosos, protegidos por el uniforme y el escudo del Estado. Ecuador, marzo de 2021. Una mujer hace historia. Tania Varela es posesionada como la primera mujer comandante general de la Policía Nacional. El discurso oficial es de prestigio. Se la presenta no solo como la primera en el país, sino como la primera mujer en liderar una fuerza policial en toda Latinoamérica. Era el símbolo de la disciplina, el ascenso por mérito y la mano dura contra una violencia que empezaba a desbordar las calles. Pero detrás de los flashes y las medallas se estaba gestando una tormenta que terminaría por hundir no solo su carrera, sino terminar salpicando al entorno del presidente Guillermo Lasso. Hablamos de una trama que parece sacada de una novela de espionaje, un informe policial ultra secreto bautizado como León de Troya. Un expediente que rastreaba cómo la mafia albanesa, según informes policiales y reportes periodísticos, había logrado operar desde puertos ecuatorianos para enviar cargamentos de droga hacia Europa. Un caso que, según informes policiales y reportes periodísticos, señalaba conexiones entre empresarios, el cuñado del propio presidente y distintos niveles del aparato estatal. Hoy, en el Hampa Bruta, vamos a desglosar la caída de Tania Varela, desde la cima del poder hasta su detención en diciembre de 2025 y los nuevos allanamientos de marzo de 2026. Analizaremos los nombres clave: Danilo Carrera, Rubén Cherres y el enigmático Dritan Jica. Prepárate para entrar en el laberinto del caso León de Troya. Aquí no hay héroes, solo piezas de un tablero que ya estaba podrido por dentro. Bienvenidos al rigor, bienvenidos a la verdad documental, bienvenidos a El Hampa Bruta. Para entender cómo llegamos a los allanamientos de 2026, debemos volver al origen del símbolo. Tania Varela no era una desconocida, llevaba décadas escalando en una institución históricamente masculina. Su llegada a la comandancia en 2021 fue vendida como una nueva era. Sin embargo, su gestión duró apenas un año. Fue relevada del cargo en 2022, en medio de una crisis carcelaria sin precedentes y cuestionamientos crecientes sobre la efectividad de la inteligencia policial. Pero la verdadera razón de su salida, según diversas investigaciones periodísticas posteriores, no era solo la falta de resultados, era un nombre que empezaba a susurrarse en los pasillos de la Fiscalía: León de Troya. De acuerdo con reconstrucciones periodísticas del caso, este operativo comenzó como una investigación rutinaria contra el narcotráfico en los puertos. Los agentes Rodney Rengel y José Luis Erazo estaban tras la pista de cargamentos contaminados que salían hacia Europa, pero al tirar del hilo, no encontraron solo a estibadores o sicarios de bajo nivel, encontraron a Rubén Cherres. Cherres no era un criminal común. Según informes y reportes difundidos en el contexto de la investigación, era señalado como nexo operativo. Se lo veía en reuniones, en audios y en reportes de vigilancia junto a ciudadanos albaneses, pero lo que hacía que este hilo fuera radiactivo era su relación personal con Danilo Carrera, el cuñado del entonces presidente Guillermo Lasso. De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, León de Troya no era solo una red de tráfico, era una estructura de influencia política que permitía que ciertos nombres fueran intocables, y según la hipótesis de los investigadores, ese blindaje habría alcanzado incluso niveles altos dentro de la policía de aquel entonces. Aquí es donde la historia toma una dimensión internacional. Ecuador ya no solo luchaba contra cárteles locales o emisarios mexicanos, había llegado la mafia albanesa. Según el Ministerio del Interior ecuatoriano, el hombre fuerte de esta estructura era Dritan Jica, un ciudadano albanés que, según diversas fuentes, llevaba años operando en el país bajo la fachada de prósperos negocios agrícolas y de exportación. Jica es señalado por autoridades como una figura clave en la logística que conectaba la producción sudamericana con los mercados de élite en los Países Bajos, Bélgica y España. El informe León de Troya detallaba cómo Jica y Rubén Cherres se movían con libertad. Según se relata en las filtraciones del expediente,
Existían audios donde se mencionaban gestiones para colocar a personas de confianza en cargos estratégicos del Estado, especialmente en el sector eléctrico y en el manejo de puertos. La magnitud de Yica era tal que su captura se convirtió en una prioridad internacional. No fue en Ecuador donde cayó. Según registros oficiales, tras permanecer prófugo durante meses, Dritan Yica fue capturado en los Emiratos Árabes Unidos en mayo de 2025. Una detención coordinada por Interpol que confirmó lo que León de Troya venía advirtiendo desde 2021. La mafia albanesa no era un mito. Según distintas investigaciones, habría logrado establecer vínculos con estructuras de poder en Ecuador. Sin embargo, mientras Yica operaba, algo extraño sucedía dentro de la Policía Nacional. En lugar de avanzar, la investigación León de Troya fue detenida y posteriormente archivada. Y es aquí donde el nombre de Tania Varela vuelve al centro de la diana. ¿Por qué se detuvo una investigación que tenía nombres, apellidos y rutas confirmadas? Según las declaraciones del propio Fernando Villavicencio, antes de su trágico asesinato, el 9 de agosto de 2023, Tania Varela y el entonces presidente Lasso habrían tenido conocimiento directo de los hallazgos de León de Troya desde julio de 2021. Villavicencio, una de las voces más críticas contra la corrupción, insistió públicamente en que hubo una orden de bajar el tono y, eventualmente, archivar el expediente para no salpicar al círculo cercano de la presidencia, pero la historia no perdona el silencio, y menos cuando hay sangre de por medio. El 31 de marzo de 2023, el país quedó conmocionado. Rubén Cherres, señalado en informes y reportes como una figura de conexión entre operadores de la trama y círculos de poder, fue hallado asesinado junto a otras 3 personas en una vivienda de Punta Blanca, en la provincia de Santa Elena. Los cuerpos presentaban huellas de tortura. El crimen contra Cherres cerró una posible fuente clave de información sobre la trama. Meses después, el asesinato de Fernando Villavicencio, en plena campaña presidencial, terminó de incendiar el escenario. Aunque las investigaciones sobre los autores materiales han avanzado, el caso León de Troya volvió a mencionarse en el contexto de aquel homicidio. ¿Fue asesinado Villavicencio por lo que sabía sobre la penetración de la mafia albanesa en el Estado? Es una pregunta que la justicia todavía intenta cerrar. Lo que sí es un hecho verificado es que, tras la caída de Cherres y la muerte de Villavicencio, el caso mutó y parte de los hallazgos y líneas de investigación de León de Troya fueron acumulados por la Fiscalía dentro del caso Encuentro. Y en noviembre de 2024 llegó la primera gran sentencia. Danilo Carrera, el cuñado presidencial, fue condenado a 10 años de prisión por delincuencia organizada. La justicia determinó la existencia de una red de delincuencia organizada en ese caso. La pregunta era, ¿quién permitió que operaran durante tanto tiempo? Durante mucho tiempo, Tania Varela guardó silencio, se retiró a la vida privada, lejos del ruido mediático, pero la Fiscalía General del Estado no había olvidado el archivo del informe León de Troya. El giro brutal llegó el 18 de diciembre de 2025. En una operación coordinada, la Fiscalía detuvo a Tania Varela, al coronel José Luis Erazo y al expolicía Rodney Rengel. Lo irónico de la situación no pasó desapercibido para nadie. Los mismos agentes que habían iniciado la investigación León de Troya terminaron arrestados junto a la comandante que supuestamente debía protegerlos. El cargo: presunta difusión de información de circulación restringida. Según la teoría de la Fiscalía, se habría filtrado información reservada de la causa León de Troya en momentos clave de 2021 y 2023. Para algunos, esto fue un intento de la justicia por castigar a quienes hablaron de más o difundieron el informe a medios digitales. Para otros, es la pieza final para determinar si Varela utilizó su cargo para manipular el flujo de información y proteger a la red de Dritan Yica y Rubén Cherres. Un día después, el 19 de diciembre de 2025, una jueza dictó medidas cautelares. No hubo prisión preventiva para Varela, se le prohibió la salida del país y se le ordenó presentarse periódicamente ante la justicia, pero su situación cambió radicalmente. Llegamos al presente, estamos en marzo de 2026 y la causa está más viva que nunca. Apenas hace unos días, la madrugada del 4 de marzo de 2026, la Fiscalía lideró un nuevo allanamiento en el sector de Pomasqui, al norte de Quito.
No fue un procedimiento cualquiera. Los agentes buscaban dispositivos electrónicos y documentos que pudieran contener posibles elementos adicionales sobre la estructura investigada. Según fuentes oficiales, se incautaron memorias externas y documentos que, presuntamente, detallan comunicaciones de alto nivel durante los días en que el caso León de Troya fue sepultado. Incluso, la Fiscalía ha solicitado el uso de registros de imagen y audio de figuras clave como el expresidente Lasso y el fallecido Villavicencio, buscando corroborar si las reuniones en Carondelet mencionadas en los expedientes realmente ocurrieron y qué se decidió en ellas. Aquí es donde debemos ser extremadamente rigurosos. No existe, a día de hoy, una sentencia firme que diga que Tania Varela era la madrina o la protectora oficial de la mafia albanesa. Esos son términos mediáticos que la Fiscalía investiga como hipótesis de trabajo. Lo que sí es un hecho es que la comandante que debía cerrar el paso al crimen organizado terminó procesada dentro del mismo expediente que expuso una de las tramas más sensibles sobre presunta infiltración del narcotráfico en estructuras estatales ecuatorianas. El caso contra Varela, Rengel y Erazo sigue en instrucción fiscal. La investigación busca determinar cuál fue el verdadero propósito de esa difusión de información reservada. Lo que es innegable es el impacto de esta historia, es el retrato de una época de sombras, una jefa policial convertida en símbolo de superación, una investigación que tocó nombres demasiado sensibles, un operador muerto, un denunciante asesinado, un cuñado presidencial condenado y un capo albanés capturado al otro lado del mundo. La historia de Tania Varela y el caso León de Troya nos deja una pregunta que la justicia de Ecuador todavía no ha cerrado. ¿Fue la comandante una pieza consciente de esa estructura de protección o terminó atrapada en una institución que ya estaba podrida mucho antes de que ella llegara a cima? Para los seguidores de El Hampa Bruta, esta no es solo una historia de delincuencia común, es un análisis de cómo el crimen organizado de élite, como la mafia albanesa, no necesita ejércitos para conquistar un país. Solo necesita paciencia, empresas de fachada y los contactos adecuados en los despachos donde se toman las decisiones. Ecuador sigue esperando respuestas. Mientras tanto, los allanamientos de este marzo de 2026 nos recuerdan que, en el Hampa, nada queda enterrado para siempre. Tarde o temprano, los leones de Troya terminan abriendo sus puertas para revelar la verdad que hay dentro. Esto ha sido El Hampa Bruta, y esto ha sido un desglose de poder y traición. Si quieres que profundicemos en el perfil criminal de Dritan Jika y cómo operan las células albanesas en Sudamérica, déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campana y compartir este video. Aquí, en El Hampa Bruta, contamos lo que otros prefieren callar. Hasta entonces. Debemos decir que este contenido se basa en información pública, reportes periodísticos y procesos judiciales en curso. Algunos elementos mencionados forman parte de investigaciones abiertas.